¿Fue Einstein un visionario o un ladrón de ideas? Cuando escuchamos el nombre de Albert Einstein, lo primero que nos viene a la mente es su icónica ecuación y su imagen con el cabello despeinado, como el arquetipo del científico loco. Se le considera el mayor genio del siglo XX, el hombre que revolucionó la física y cambió nuestra forma de entender el universo. Pero detrás de esa imagen de sabio despistado, hay una historia que pocos conocen. Se dice que muchas de sus ideas fueron influenciadas o incluso robadas de otros científicos cuyos nombres quedaron en la sombra. También se le ha acusado de ser un hombre desinteresado por su familia y hasta de haber tenido comportamientos egoístas. ¿Fue realmente un genio absoluto o simplemente un gran oportunista? ¿Su imagen pública refleja al verdadero Einstein o es solo un mito cuidadosamente construido? Acompáñame a descubrir la verdadera historia de Albert Einstein, con sus luces y sombras, en un relato que desafiará todo lo que creías saber sobre él. Si te gusta este contenido, apóyanos con un me gusta y suscríbete para más motivación cada día. ¡Vamos a ello! El niño tonto que desafió al mundo. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania, en una familia judía de clase media. Desde pequeño parecía diferente a los demás niños. Tardó en hablar, lo que preocupó a sus padres, quienes incluso llegaron a pensar que tenía algún problema cognitivo. A los 9 años, un profesor lo llamó lento y torpe, asegurando que no llegaría a nada en la vida. Pero lo que nadie veía era que, mientras los demás niños seguían el ritmo tradicional de la educación, Einstein tenía una mente que funcionaba de forma distinta. Su verdadera educación no estaba en la escuela, sino en los libros de matemáticas y filosofía que devoraba en casa. Mientras otros niños jugaban, él imaginaba mundos enteros en su cabeza. Un momento crucial en su vida ocurrió cuando su padre le regaló una brújula a los 5 años. Quedó fascinado al ver cómo la aguja siempre apuntaba al norte. Para él, eso significaba que había fuerzas invisibles en el universo, fuerzas que la humanidad aún no comprendía. Ese pequeño objeto despertó su curiosidad y lo lanzó a un viaje del que nunca regresaría, el viaje del conocimiento absoluto. A medida que crecía, su mente brillante chocaba con las rígidas normas académicas de la época. En la escuela, se aburría fácilmente y despreciaba la enseñanza tradicional. Los profesores lo veían como un rebelde, un alumno problemático que no respetaba la autoridad. Cuando intentó ingresar al Instituto Politécnico de Zúrich, falló el examen de admisión. El futuro genio no pasó el examen de ingreso. Su debilidad en algunas materias ajenas a la física le costó su lugar en la universidad. Pero en lugar de rendirse, Einstein decidió aprender a su manera. Se dedicó a estudiar de forma autodidacta, leyendo a los grandes matemáticos y físicos del pasado. No aceptaba que alguien más le dijera cómo debía pensar. Finalmente, en 1896, logró ingresar al Instituto Politécnico. Allí conoció a Mileva Marić, la única mujer en su curso de matemáticas y física. Se enamoraron profundamente, pero su relación también trajo consigo uno de los mayores misterios de su vida. ¿Fue Mileva la verdadera mente detrás de sus primeras ideas revolucionarias? El misterio de Mileva Marić. Mileva no era cualquier estudiante. Era una de las pocas mujeres que había logrado entrar a una institución de prestigio en una época donde la ciencia estaba dominada por hombres. Se dice que Einstein y ella pasaban horas discutiendo ecuaciones y problemas físicos, y que trabajaban juntos en ideas que cambiarían el mundo. Aquí es donde la historia se vuelve turbia. Algunas teorías sugieren que Mileva ayudó a Einstein a desarrollar la teoría de la relatividad, pero que nunca recibió crédito por ello. Existen cartas en las que Einstein le escribe a Mileva diciendo: «Nosotros haremos nuestros trabajos sobre la relatividad juntos».
Pero, con el tiempo, su relación se deterioró. Einstein comenzó a volverse distante y frío con ella, centrándose solo en su carrera. Cuando finalmente se separaron, Mileva desapareció de la historia, mientras Einstein ascendía al estrellato. Un genio en la sombra. Después de graduarse, Einstein no consiguió inmediatamente un puesto en la academia. Terminó trabajando en la Oficina de Patentes de Suiza, un empleo modesto y aburrido para alguien de su intelecto. Pero este tiempo perdido fue clave, porque le permitió pensar libremente en sus teorías sin la presión de la comunidad científica. Fue allí donde, en 1905, publicó 4 artículos científicos que sacudieron el mundo de la física, entre ellos su famosa ecuación EmC2, que demostraba que la materia y la energía eran equivalentes. Pero aquí surge otra controversia. ¿Realmente Einstein desarrolló todas estas ideas solo? ¿O tomó inspiración de trabajos previos sin darles el crédito adecuado? Algunos historiadores afirman que muchas de sus ideas ya estaban siendo discutidas por científicos como Henri Poincaré y Hendrik Lorentz. Lo que es indiscutible es que, en un solo año, Einstein pasó de ser un empleado de oficina a una de las mentes más brillantes del planeta. «1905, el año milagroso y la revolución científica». En 1905, Albert Einstein tenía 26 años y trabajaba en la Oficina de Patentes de Suiza. A pesar de que este empleo no estaba relacionado con la investigación académica, le permitió tener tiempo para pensar en los problemas que más le intrigaban. Ese año, publicó 4 artículos revolucionarios en la revista Annalen der Physik, que cambiarían para siempre la física. El primero de estos artículos explicaba el efecto fotoeléctrico, demostrando que la luz podía comportarse como partículas llamadas fotones. Esta idea, basada en los trabajos de Max Planck, sentó las bases de la mecánica cuántica y le valió el Premio Nobel de Física en 1921. El segundo artículo presentaba una nueva explicación sobre el movimiento browniano, lo que permitió confirmar la existencia de los átomos, un concepto que aún se debatía en la época. El tercero introducía la teoría de la relatividad especial, en la que Einstein demostraba que el tiempo y el espacio no eran absolutos, sino que dependían del movimiento del observador. El cuarto artículo incluía la ecuación más famosa de la historia, que mostraba la equivalencia entre la energía y la masa. Esta idea no solo revolucionó la física teórica, sino que también tendría profundas implicaciones en el desarrollo de la energía nuclear. Después de este año milagroso, Einstein comenzó a ganar reconocimiento en la comunidad científica. En 1909, obtuvo su primer puesto académico en la Universidad de Zúrich. Luego trabajó en otras universidades hasta que en 1914 se trasladó a Berlín, donde fue recibido como una celebridad científica. En 1915, Einstein presentó su obra maestra, la teoría de la relatividad general, que ampliaba su teoría de 1905 al incluir la gravedad. Esta nueva visión del universo mostraba que los cuerpos masivos curvan el espacio-tiempo y que la gravedad no es una fuerza en sí misma, sino el resultado de esa curvatura. Su teoría fue confirmada en 1919, cuando un eclipse solar permitió observar que la luz de las estrellas se curvaba al pasar cerca del Sol, tal como Einstein había predicho. De la noche a la mañana, se convirtió en una figura mundial. La prensa lo llamó el nuevo Newton y su nombre trascendió la comunidad científica.
Sin embargo, el reconocimiento mundial también trajo consigo nuevos desafíos y conflictos en su vida personal y política. Einstein y su lucha contra la guerra. A medida que la fama de Einstein crecía, también lo hacía su compromiso con la sociedad. Durante la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, Einstein se opuso abiertamente al conflicto y firmó manifiestos pacifistas, lo que le generó enemigos en la comunidad científica alemana. Creía firmemente que el conocimiento debía usarse para el bienestar de la humanidad, no para la destrucción. En la década de 1920, Einstein viajó por el mundo, dando conferencias en Estados Unidos, Francia, Japón y Palestina. Se convirtió en un defensor del sionismo, apoyando la creación de un hogar para el pueblo judío en Palestina, aunque siempre desde una postura pacifista y humanitaria. Sin embargo, la situación en Alemania comenzó a tornarse peligrosa. En 1933, Adolf Hitler llegó al poder y la propaganda nazi atacó a Einstein, no solo por ser judío, sino también porque consideraban su física una amenaza para la ciencia alemana. Su casa fue allanada y su nombre apareció en listas de enemigos del régimen. Viendo el peligro inminente, Einstein decidió abandonar Alemania y nunca más regresó. Ese mismo año, aceptó un puesto en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Estados Unidos. Desde allí, siguió denunciando los peligros del nazismo y promoviendo la paz. Paradójicamente, en 1939, Einstein se vio obligado a actuar de una forma que iba en contra de sus principios pacifistas. Junto con el físico Leo Szilard, escribió una carta al presidente Franklin D. Roosevelt advirtiéndole que la Alemania nazi podría desarrollar una bomba atómica. Esta carta llevó al gobierno a iniciar el Proyecto Manhattan, que eventualmente culminó con la creación de las bombas que devastaron Hiroshima y Nagasaki en 1945. Al conocer los efectos destructivos de la bomba, Einstein quedó profundamente afectado. Se convirtió en un ferviente activista contra las armas nucleares y pasó el resto de su vida promoviendo el desarme y la cooperación internacional. Durante sus últimos años, Einstein también se pronunció contra el racismo y la segregación en Estados Unidos, defendió los derechos civiles y abogó por la educación y la ciencia como herramientas para un mundo mejor. Aunque había ayudado a cambiar la historia con sus descubrimientos, su mayor lucha fue siempre la paz y el bienestar de la humanidad. Los últimos años, la huella eterna de un genio. Después de la Segunda Guerra Mundial, Albert Einstein siguió siendo una figura influyente en la ciencia y la política. Aunque se retiró de la física activa, continuó investigando en Princeton, buscando una teoría unificada que pudiera explicar todas las fuerzas del universo. Sin embargo, esta meta se mantuvo fuera de su alcance. Durante sus últimos años, Einstein también dedicó tiempo a causas humanitarias. Fue un firme opositor de la Guerra Fría y el uso de armas nucleares, uniéndose a otros científicos en el famoso Manifiesto Russell-Einstein de 1955, que advertía sobre los peligros de la proliferación nuclear. A pesar de su prestigio, Einstein llevó una vida sencilla. Rechazó ofertas políticas, incluida la presidencia de Israel en 1952, argumentando que no tenía la experiencia ni el temperamento para liderar un país. Para él, la ciencia y la humanidad eran más importantes que el poder. En su vida personal, Einstein tenía una personalidad excéntrica y un humor peculiar. Prefería la ropa cómoda y solía caminar descalzo en su casa. Amaba la música y tocaba el violín.
considerando la música una fuente de inspiración para su pensamiento científico. El 18 de abril de 1955, Einstein falleció en Princeton a los 76 años debido a un aneurisma aórtico. Hasta sus últimos momentos, seguía escribiendo ecuaciones en su cuaderno, tratando de entender el universo. Su cerebro fue extraído para su estudio, en un intento de comprender la base biológica de su genialidad. Más allá de sus descubrimientos, el legado de Einstein trasciende la física. Su visión del mundo influyó en la filosofía, la política y la cultura. Inspiró generaciones de científicos y pensadores, mostrando que la curiosidad y la imaginación son las claves del progreso. Hoy en día, sus teorías siguen siendo fundamentales en la ciencia moderna. Desde la exploración del cosmos hasta la tecnología de los GPS, las ideas de Einstein siguen impactando nuestro mundo. Pero quizás su mayor enseñanza no fue una ecuación, sino su actitud ante la vida. La imaginación es más importante que el conocimiento. Para Einstein, el verdadero poder del ser humano radicaba en su capacidad de soñar, cuestionar y crear. Mensaje motivador de la vida de Albert Einstein. Albert Einstein no solo transformó la física, sino que también dejó un legado imborrable de inspiración y esperanza para toda la humanidad. Su vida nos enseña que, sin importar los desafíos o las críticas, la pasión por descubrir, la curiosidad inagotable y el valor de soñar son las fuerzas que pueden cambiar el mundo. A lo largo de su existencia, Einstein se mostró como un incansable buscador de verdades, siempre dispuesto a cuestionar las ideas establecidas y a pensar de forma original. Nos recuerda que la imaginación es una herramienta poderosa, capaz de superar las limitaciones del conocimiento convencional. Su célebre frase, "La imaginación es más importante que el conocimiento", nos invita a nunca dejar de soñar y a ver cada obstáculo como una oportunidad para aprender algo nuevo. La trayectoria de Einstein también nos enseña la importancia de mantenernos fieles a nuestros principios. Aunque enfrentó grandes adversidades y decisiones difíciles, nunca dejó de luchar por la justicia, la paz y la igualdad. Su compromiso con la humanidad nos muestra que el verdadero éxito no se mide únicamente en logros científicos o profesionales, sino en la capacidad de contribuir al bienestar colectivo y de inspirar a otros a seguir un camino de integridad y empatía. Hoy, en un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, el ejemplo de Einstein nos impulsa a confiar en nuestra capacidad para pensar de manera innovadora y a trabajar incansablemente por un futuro mejor. Cada uno de nosotros posee el potencial de generar cambios significativos, ya sea a través de pequeñas acciones cotidianas o mediante grandes emprendimientos que transformen nuestra sociedad. Que la vida y obra de Einstein nos motive a nunca rendirnos, a cuestionar lo establecido y a perseverar en la búsqueda de la verdad. Recordemos siempre que, al igual que él, podemos dejar una huella indeleble en el mundo si cultivamos la pasión por el conocimiento, la creatividad y el amor por la humanidad. Que su ejemplo ilumine nuestro camino y nos inspire a construir un futuro lleno de posibilidades. Si esta reflexión de Albert Einstein te inspiró, déjanos un like y compártelo con alguien que lo necesite. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido motivador. Nos vemos en el próximo video.